Bueno, ¿qué tal, alumnos? Ahora tenemos el caso de una variable del tipo cuantitativa continua. Ella es la temperatura ambiente que registra, digamos, una playa, ¿verdad? Y a la que la visitan los turistas. Entonces, se ha hecho un relevamiento, ¿verdad? Donde se han agrupado los datos en intervalos de clase. ¿Por qué se han agrupado en intervalos de clase? Por esto mismo, porque la variable es cuantitativa continua. Entonces, la variable es temperatura ambiente, que la podemos poner aquí, entre paréntesis, temperatura ambiente, dicho así sintéticamente. 10 grados, 13, 13, 16, etc. Entonces, variable cuantitativa continua. Toma cifras decimales, entonces tenemos o podemos tener infinitos valores. Este agrupamiento se ha hecho teniendo en cuenta una amplitud igual a 3, o sea, 3 grados en este caso, cuyo valor mínimo es 10 y el valor máximo del recorrido de la variable es 28 grados. Entonces, hemos construido intervalos con longitud 3 grados centígrados. Entonces, así es como hemos agrupado, hemos hecho el conteo de qué valores están incluidos en cada uno de estos intervalos. Recuerden que trabajamos con los extremos cerrado a izquierda, por eso el corchete, y abiertos a derecha. Cerrado significa que toma ese valor extremo, se lo contabiliza dentro de ese intervalo, y el paréntesis no es abierto, no lo contabiliza. O sea, aquí por ejemplo, 19 grados. Bueno, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un día con 19 grados, no se lo contabiliza en el tercer intervalo, sino en el cuarto. En el cuarto intervalo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un turista cuando visita la playa, ¿sí?, en un día que hace 19 grados, es contabilizado dentro de estos 26, digamos así. O sea, en el intervalo 19-22. Si el día ha registrado 18,999 de temperatura, ese turista es registrado aquí en el tercer intervalo, que no lo toma a 19, sino hasta 18, 99, 99, digamos, como valor extremo superior. Bien, entonces en la frecuencia absoluta, aquí nosotros podemos poner turistas. Entonces, imaginémonos que se ha hecho un relevamiento por parte de la agencia de turismo de esta ciudad y ha observado cuántos turistas visitan la playa según la temperatura ambiente que hace ese día, esos días de relevamiento. Porque bueno, esto puede ser, e incluso nosotros no hacemos mucho hincapié en la previa, digamos, de los datos aquí agrupados o presentados, pero siempre hay una experimentación, una investigación, un trabajo de campo desarrollado. Incluso este relevamiento puede ser de un solo día, que arranca con 10 grados y termina con 28. Entonces, alguien de la agencia de turismo va y dice, bueno, a ver, registran un día determinado, la temperatura mínima que es a la mañana y a la tarde termina en 28. Bueno, se ha hecho esa distribución así de
de amplitud 3 grados centígrados cada intervalo y se llega a aplicar el conteo, o se cuenta, o se determina que solamente 3 turistas han visitado la playa cuando en la misma hacía entre 10 grados y menos de 13 grados centígrados. Que 8 turistas han ido cuando en la playa hacía entre 13 grados y menos de 16, o sea, 15,99. Que 16 turistas la han visitado cuando hacía entre 16 grados y menos de 19, y así sucesivamente. O sea, observamos que aumenta el número de turistas a medida que iba haciendo cada vez más calor, lo cual tiene lógica. Esa sería un poco la previa, o lo que está antes de esta presentación de datos así resumidos en una tabla de distribución de frecuencias, como para que se entienda, digamos, de dónde salen las cosas. Bueno, sumamos. Entonces, 200 turistas. 200 turistas han asistido a la playa ese día, cuando ha hecho entre 10 y 28 grados centígrados. Bueno, aquí lo mismo, calculamos frecuencia relativa sin acumular, frecuencia porcentual sin acumular, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. El cálculo es el mismo, o sea, la forma de calcular es la misma que para una variable cuantitativa discreta. El análisis es similar, salvo que en vez de referirse a valores puntuales, se refieren a valores, a un conjunto de valores. Por ejemplo, si yo quiero analizar este valor 26, digo que hay 26 turistas que han visitado la playa cuando la misma hacía entre 19 y menos de 22 grados centígrados. Si yo sumo hasta 26, fíjense que me da 53, ¿que no? Bueno, entonces yo aquí pongo 53. Entonces yo, ¿cómo interpreto esa frecuencia acumulada de 53? Digo que 53 turistas visitaron la playa cuando la misma hacía entre 10 grados y menos de 22. O 53 turistas visitaron la playa cuando la misma hacía menos de 22 grados centígrados. Todo es válido. Bueno, pasemos a los gráficos. A ver, aquí cuidado. Cuando la variable es cuantitativa continua, o sea, cuando tenemos intervalos de clase y queremos representar alguna de las 3 frecuencias no acumuladas, vamos a usar un histograma o polígono de frecuencia. Cuando queramos representar las frecuencias acumuladas, vamos a utilizar una ojiva, que es como un gráfico lineal acumulado. Bueno, vamos a representar esta frecuencia absoluta. Sin seleccionar nada, vamos al menú Insertar, elijo el gráfico de columnas, aquí la primera opción. Recuerden que el histograma es un gráfico como de barras pegadas, o sea, tengo que dar la noción de continuidad, por eso tienen que estar pegadas. Bueno, seleccionamos datos, vamos a agregar nombre de la serie no elijo, valores de la serie sí, que serían las de las frecuencias. Perfecto, ahí están. Aceptar. Etiquetas del eje horizontal. Seleccionamos los rangos de temperatura. Fíjense cómo aparece aquí, en el eje horizontal. Acepto y ahí tengo. A ver, vamos a diseño. Fíjense que aquí ya me aparece el histograma de diseño 8. Fíjense ustedes. El diseño 8 ya es un histograma. Pero vamos a suponer, a ver, vamos con este diseño. Con el diseño, ¿cuál era este? El 9, perdón, sí.
También se puede hacer, eliminamos esta referencia, con el botón derecho del mouse, fíjense ustedes. Dar formato a serie de datos. ¿Cómo? Aquí, con ancho de intervalo. Sin intervalo. Bueno, también. Acepto. Pero nos faltan las líneas divisorias. Entonces, otra vez, botón derecho, dar formato a serie de datos. Vamos aquí, color de borde. Elegimos línea sólida, color negro que se distinga, por ejemplo. Ahí está. Eliminamos estas líneas horizontales. Bueno, y en el eje horizontal ponemos temperatura ambiente. En el eje vertical, la frecuencia, que en este caso es cantidad de turistas. Y título de gráfico, ¿qué podemos poner? Un poco largo, no importa. Achicamos, corremos un poquitito. Ahí está. Ahí está. Ese es nuestro histograma. Podemos transformar esto en un polígono de frecuencia. O sea, que deje de ser un histograma y que pase a ser un polígono de frecuencia. ¿Cómo? Seleccionamos, vamos a diseño, cambiar tipo de gráfico. Elige un lineal, línea, aquí. Se transforma en un lineal. Este es el polígono de frecuencia. Recuerden que el polígono de frecuencia se grafica con los puntos medios de cada clase. Ya lo vamos a calcular aquí para que lo vean. Bueno. Deshacer. Si se equivocan, hacen deshacer. Cuando se equivoquen, cuando quieren corregir algo. Entonces puedo transformar un gráfico en otro. Pero yo aquí quiero hacer el polígono de frecuencia arriba del histograma. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que agregar otra serie. O sea, la misma serie de frecuencias absolutas tengo que agregar a mis datos. Y a esta la transformo exclusivamente, a esa segunda serie, en un gráfico lineal, digamos. Entonces voy a ir a seleccionar datos. Voy a agregar otra serie, ¿ven? Agregar. ¿Qué valores? Los mismos valores. Y van a ver que se pone en una barrita. Acepto, acepto. De la misma altura, porque son los mismos valores. Pero yo a estas barritas o columnas rojas las quiero transformar en línea. Entonces hago botón derecho del mouse arriba de alguna de estas barras rojas, la barra roja, ¿no? Y hago cambiar tipo de gráfico de la serie. Y ahí elijo un lineal. Ahí está. Polígono de frecuencia en azul. Histograma en azul, polígono de frecuencia en rojo. Histograma, las barritas pegadas en azul, polígono de frecuencia en rojo. Ahí tengo en un mismo sistema de ejes, ¿verdad? Ambos gráficos. Lo pueden hacer en el mismo sistema de ejes o en dos gráficos diferentes, como hace un rato hemos visto. Nos queda ver la ojiva. La ojiva se trabaja con las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a acumular estas frecuencias absolutas. 8, le sumamos la frecuencia acumulada anterior, que es 3. Bueno, y ahí arrastramos, ya nos queda, ¿ven? Termina en 200. Bueno. Otra vez, sin seleccionar nada, ahí elegimos directamente un gráfico lineal.
seleccionar datos, agregamos. ¿Qué van a agregar? Las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ven? Va para arriba. Etiquetas del eje horizontal serían los intervalos de temperatura. Ahí está. Elegimos un diseño apropiado que es, en este caso, el diseño número 10, donde tenga la opción de poner títulos al gráfico y a los ejes. Bueno, en el eje horizontal ponen temperatura ambiente, en el eje vertical también cantidad de turistas, lo mismo que en el histograma. Yo quiero que presten atención a lo siguiente, chicos. Como las frecuencias acumuladas van creciendo, o sea, la frecuencia sin acumular, la absoluta sin acumular, van creciendo porque, bueno, coincide con que la variable, a ver, a más temperatura, más turistas. Y entonces, claro, por eso tanto el histograma, las barritas cada vez son más altas y el polígono cada vez va para arriba. Pero esto no es frecuencia acumulada, no se confunde, sino que es el comportamiento propio de la variable, que dice que a más temperatura, más turista la visita. La ojiva siempre va a tener esta forma creciente. O sea, la frecuencia acumulada siempre va a tener la forma creciente. La frecuencia no acumulada no siempre. En este caso coincide que también va para arriba, o sea que es creciente. Pero lo que sí tienen que distinguir es que la tasa de crecimiento en la ojiva es mayor, ven que es como exponencial, ¿eh? Más que aquí. Incluso cambia la escala. Si tuviese la misma escala se apreciaría mejor este comportamiento todavía más empinado, digamos. Pero, entonces, ¿qué les quiero decir? A medida que ustedes van sumando las frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas, cada vez la tasa de crecimiento es mayor, por eso los tramos son cada vez más verticalizados, más para arriba. ¿Eh? Más verticalizado, ¿ves? Que empieza medio acostado, levanta un poquito, levanta un poquito, levanta un poquito, levanta un poquito. Cada vez levanta más porque cada vez aporta más frecuencia absoluta a la frecuencia absoluta acumulada. Por eso ese comportamiento. Bueno, con esto terminamos de ver la construcción de gráficos para frecuencias no acumuladas y acumuladas de variable cuantitativa continua. En los próximos videos seguimos con otro tipo de variables y tablas. Hasta luego.